Bienvenidos a Ciencia Infinita. Hoy vamos a resolver problemas de cinemática que están relacionados con el cálculo de vectores de posición, con velocidad media, velocidad instantánea y con la aceleración. Vale. Ya vimos en el vídeo anterior que si nosotros en este caso hablamos de el movimiento, ¿vale?, de un objeto que describe, tenemos que escoger un sistema de referencia. Pero claro, imaginemos que yo tengo un movimiento dimensional, ¿de acuerdo? Donde este es el eje Y, este es el eje X, es decir, en dos dimensiones, ¿vale? Y ese movimiento, en este caso bidimensional, si yo pusiera que el móvil en un momento dado se encuentra en la posición x igual a 2, y igual a 1, vamos a poner aquí 2 y 1, diríamos que el móvil se encuentra en este punto, ¿vale? Pero ya vimos que en el caso de movimiento no basta las magnitudes que nosotros tenemos con describirlas con cuál es su módulo o cuál es su valor numérico, sino que en este caso hablaremos de magnitudes vectoriales como habíamos mencionado anteriormente. Y las magnitudes vectoriales yo necesito un sentido, una dirección y por supuesto el módulo, que sería el valor. Entonces, con respecto al eje de referencia, aquí yo tengo un vector, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo puedo poner, ¿vale?, o cómo puedo escribir el vector posición de este móvil cuando se encuentra en el punto 2, 1? Porque aquí lo que me marca es el extremo, en este caso del vector. El módulo sería la longitud del vector y dirección y sentido me lo marca el propio vector, ¿vale?, del movimiento. Bien, pues en este caso tenemos que escoger una serie de vectores, de acuerdo, que nosotros vamos a escoger para poder representar, en este caso, nuestro vector de posición. Y ese vector no son más que vectores ortogonales. Vamos a escoger vectores ortogonales. ¿Qué significan vectores ortogonales? Pues que forman 90 grados. Y dentro de los vectores ortogonales lo que tenemos son los vectores unitarios. Perdón, vectores unitarios. Significaría que son vectores ortogonales, forman 90 grados, pero tienen valor 1. Esos vectores son Y, y esos vectores se denominan con la letra J. ¿Vale? De tal manera que Y me valdría 1, este sería mi vector Y. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí. Este sería mi vector Y, y este sería mi vector J, de valor 1. De tal manera que, en este caso, cuando el móvil se encuentra en el punto 2, 1, puedo poner el vector de posición en función de estos dos vectores. El vector posición, en este caso, sería R, ¿vale?, sería igual a 2i más 2j, que es exactamente 2i, que sería aquí, y 2j, perdón, 2i y 1j. Y tendríamos por aquí nuestro vector posición. ¿Vale? Ya tenemos nuestro vector puesto en función de otros dos vectores, con lo cual aquí no cabe la menor duda de que, ¿vale?, nosotros tenemos un vector con origen en el origen de coordenadas en el punto de referencia a partir del cual describimos el movimiento. ¿Vale? Bien, pues visto esto vamos a pasar al siguiente problema. Imaginemos que a mí me dan, ¿vale?, el vector posición siguiente. Tenemos 2ti más tj. Cuando tenemos un vector, en este caso, con dos vectores unitarios, cada uno de ellos representa un vector que se proyecta sobre una de las dimensiones o sobre cada una de las dimensiones, entonces estaríamos hablando ya aquí de un movimiento dimensional, ¿de acuerdo? Bidimensional. Bidimensional. Como vemos, la t está de aquí, es el tiempo. Con lo cual va variando, en este caso, el vector posición en función del tiempo. Vale. Pues imaginemos que ahora me piden que calcule r 2 segundos. A los 2 segundos. R2 será 2 por 2 y vamos a poner que esto evidentemente es en metros, en unidades del sistema internacional. Más 2j. Entonces tendría que el vector de posición a los 2 segundos sería 4i
más 2j. Si lo represento, 2, 3, 4. 4i, ¿vale? 2j. Vamos a ponerlo aquí. Vale. Este sería, ¿vale? El vector de posición R2, ¿vale? Imaginemos que ahora me dice cuál es el módulo, ¿vale? Entonces el módulo, si sabéis, es la longitud del vector. Como veis, esto me guía 4, esto 2 es un triángulo rectángulo, y como bien sabéis, pues el módulo de R2 sería igual a 4 a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, que esto sería 16 más 4, que sería raíz de 20. Raíz de 20 metros. Esto también estaría en metros, ¿de acuerdo? Entonces, el módulo de R aquí me mide raíz de 20. ¿Vale? Imaginemos, vamos a ver, esto es X, aquí tendríamos nuestro vector unitario J y aquí nuestro vector unitario Y. ¿Vale? 4 veces que contiene Y y 2 veces que contiene J. Y ya tenemos un vector para escribir, en este caso, en el movimiento. Tenemos la posición, ¿vale? Y la posición, en este caso, con respecto a origen ordinadas, lo podemos dar como un vector en la medida que nosotros, ¿vale? Esas coordenadas se encuentran en función de los vectores unitarios y j. Ya tendríamos el vector de posición. Bien, pues ahora vamos a imaginar, ¿se ve bien? Sí. Vamos a imaginar que me pide calcular R1. Es decir, al cabo de un segundo. Estos son el tiempo, en este caso, se me ha olvidado mencionar, en segundos, y R, ¿vale? En metros. ¿De acuerdo? Estamos en unidades del sistema internacional. Bien, entonces sería 2 por 1 I más 1J. Esto sería, ¿vale? R1 valdría 2I más J metros. Vale. Entonces 2I más J, que es el que escribimos anteriormente, sería exactamente este de aquí. ¿Vale? Entonces, vamos a pintarlo de otro color. ¿Vale? Este sería R1. ¿Vale? Y si nos piden el módulo de R1, pues el módulo de R1 sería, en este caso, ¿vale? Raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es raíz de 5. Con lo cual, el módulo, este es el módulo de R2, el módulo de R1 sería raíz de 5 metros. Bien, imaginemos ahora que me dice cuál es la velocidad media, ¿vale? En este trayecto, desde R2, desde R1, perdón, a R2. Bueno, la velocidad media sabemos que es, ¿vale? En este caso, la trayectoria, estamos hablando de un movimiento rectilíneo, es decir, la diferencia o la distancia entre los dos puntos partido el tiempo, ¿vale? Que tarda en recorrer esa distancia. Vale, si hacemos AR, sería R2, que es el último punto, menos el punto que parte, R1, y entonces tomaríamos 4i más 2j menos 2i más j. Como bien sabéis, lo que se hacen es, en este caso, restar, ¿vale? Los números, ¿vale? De las mismas componentes, es decir, los coeficientes de los mismos vectores. 4 menos 2 es 2i, y más 2 menos j sería más j. Con lo cual, esto en metros. ¿Vale? Si lo introducimos aquí, 2i más j, ¿vale? Partido en este caso, 2 segundos, que es lo que tardan, ¿no? 2 menos 1, perdón. 2 menos 1, porque aquí es un segundo, y aquí llevan 2. Con lo cual quedaría, estos son metros, estos son segundos, 2i más j metros segundo. ¿Vale? 2i más j metros segundos. ¿Y qué es lo que sucedería en el caso de que me pida la velocidad instantánea? En el caso de la velocidad instantánea, vamos a poner aquí, ¿vale? Si ponemos aquí y x,
2i y j, este sería el vector de la velocidad media. ¿Vale? 2i y j. ¿Vale? Me pueden pedir, bueno, antes que nada también el módulo de la velocidad media. Y el módulo de la velocidad media es como en el caso anterior. La raíz cuadrada de cada uno de los componentes de los vectores y la suma de los cuadrados de cada uno de los componentes de los vectores unitarios. Entonces tendría raíz de 5 metros segundo. ¿Vale? Estos ya sabéis, hemos puesto esos metros segundos, raíz de 5 metros segundos. Vale. Imaginemos que ahora lo que me pide cuál es mi velocidad instantánea, ¿vale? Instantánea quiere decir en un determinado punto, ¿vale? En el punto 2. En el punto 1. Vale. Lo primero que yo tengo que obtener es la expresión de la velocidad en función del tiempo. La velocidad instantánea, vamos a ponerlo así, esto es RT, VT, sería en este caso, ¿vale? La variación, bueno, la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Vale? Entonces, vamos a derivar todas estas definiciones de velocidad media, velocidad instantánea, ya lo tenéis en un vídeo, y tendríamos que aquí esto sería 2i más 2j, también metros segundos, con lo cual lo que vemos es que la velocidad va a ser independiente del tiempo, siempre va a tener el mismo valor, siempre va a tener este vector, con lo cual ya nos está dando una pista de qué tipo de movimiento tendremos. Aquí la velocidad es constante, con lo cual tendremos ya de entrada un movimiento uniforme, porque la velocidad no varía. ¿Vale? Si nosotros hiciésemos la aceleración media entre estos dos puntos, porque daros cuenta de que la velocidad es la misma un segundo que a los 2 segundos. La aceleración media sería en este caso la velocidad en el punto 2 menos el punto 1, partido el tiempo, o la diferencia de tiempo entre los dos puntos. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Que v2 menos v1 es 0, la diferencia, porque la velocidad es exactamente la misma, con lo cual la aceleración es 0, no hay aceleración. ¿Vale? Bien, ahora para saber el tipo de movimiento que describiría, ¿vale?, el objeto con respecto a esas dos dimensiones. Bueno, pues si os acordáis, ¿vale?, voy a ponerlo para aquí. Hablábamos en matemáticas, cuando hablamos de la ecuación de una recta, tenemos una forma de poner la ecuación de una recta es en forma vectorial. Y otra forma era en forma paramétrica. Ya os estaría adelantando que, en este caso, la representación gráfica de este movimiento en estas dos dimensiones va a ser una recta. Pero, como veis, esto poníamos, si os acordáis, xy, algo así, x sub 0, y sub 0 más t por, este sería el vector director, ¿vale? Bueno, pues aquí sería r sub t, lo pondríamos en función x sub 0 y sub 0 es 0, ¿vale? Y r sub t en este caso lo pondríamos t, que ese es el tiempo, ¿de acuerdo?, por 2i más j. Este sería mi vector unitario. Además, lo que veis, evidentemente, es que aquí ya podríais daros cuenta de que rt igual a t por la velocidad, ¿vale? Este es lo mismo que decir t por v, ¿vale? Cuando veíamos en los movimientos de rectilíneos, movimientos uniformes rectilíneos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Los movimientos rectilíneos uniformes, los MRU. ¿Vale? Pero bueno, aún así, si no nos hubiésemos dado cuenta, ¿qué es lo que hacemos? Pues tenemos que poner en forma paramétrica. Nuestra componente en el eje X, es igual a 2t. Vamos a quitar los vectores unitarios. Aquí estamos hablando de puntos, ¿vale? Ese sería el punto al cabo de un determinado tiempo sobre el eje X, ¿vale?, en el cual se encontraría el móvil. No estamos hablando aquí de vectores de posición. Lo vamos a pasar de tal manera que nosotros obtengamos cuál es la posición, el punto, en X y en Y, en función del tiempo, ¿vale? Pues aquí tendríamos igual a t, ¿vale? Si lo ponemos en la forma paramétrica, nos damos cuenta que despejamos igual a t, pues vamos a poner mejor y en función de x, ¿vale? Pues x es 2t, bueno, si despejamos x partido 2 es igual a t, igual a x partido 2 por t, ¿vale? Si os dais cuenta, hemos despejado aquí t y lo hemos sustituido aquí. Y esto es lo mismo que, perdón, hemos sustituido a it, que un medio de x. Y esto evidentemente sabéis que es una recta, con lo cual estaríamos hablando de un movimiento
rectilíneo. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Sí? En este caso, este problema, tenemos que en las dos dimensiones se va a producir, como veis que esta es la función de proporcionalidad directa, la expresión gráfica es la recta de la misma. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver, voy a borrar y vamos a ver otro. Vamos a ver. Fijaros que cuando han puesto en forma paramétrica, aquí no es lo mismo que esto, ¿vale? Que aquí tendríamos el vector posición, ¿de acuerdo? Porque tendríamos el punto con respecto a x y y que ocupa en un momento determinado el móvil, me determina cuál es el sentido y la dirección en ese punto también del movimiento, que es lo que marca un vector, no solo el módulo. Mientras que aquí lo hemos puesto en función del punto que ocupa a lo largo de ese eje de coordenadas en función del tiempo. Pero obviamente, si yo aquí sustituyo, lo que obtengo son puntos, no son vectores de posición, por lo tanto, es el punto en el cual se encuentra, pero no cuál es la dirección y sentido de movimiento del objeto en ese mismo instante. Vale. Vamos a ver ahora el siguiente. Imaginémonos que nos dan la siguiente ecuación. Pues vamos a poner 2t cuadrado y más venga, 3t j. Vale. Esa es mi ecuación, ¿vale? De vector de posición en función del tiempo. Vale. Lo mismo, imaginemos que me pide que calcule t a los 2 segundos y t a 1 segundo. Entonces, basta con sustituir 2 por 2 al cuadrado, aquí fijaros que t es al cuadrado, más 3 por 2j. Y tendríamos ahí mi posición. Por supuesto, r de t viene en metros y el tiempo en segundos. Estamos hablando siempre en unidades del sistema internacional. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora esto quedaría que r a los 2 segundos sería 2 por 4, 8i más 6j metros. Vamos a ver con r a 1 segundo. Vale, con r a 1 segundo tendríamos en este caso 2 por 1 al cuadrado y más 3 por 1. J. Entonces, esto es 2i más 3j metros. R1. Vale. Imaginemos que me vuelve a pedir la velocidad media. Bueno, pues la velocidad media es la variación, ¿vale?, de la posición, es decir, la trayectoria, partido en este caso la variación de tiempo. ¿Vale? La diferencia de tiempo entre el tiempo cuando yo estoy, en este caso, en R2 y el tiempo cuando estoy en R1. ¿Vale? El tiempo transcurrido cuando estoy en R1. Vale, entonces, R2, en este caso, calculamos A sub R. Bueno, antes que nada, vamos a ponerlo, si queréis. Se me había olvidado. Vamos a representarlo. Este me dice 8i. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Este sería R2. Y el módulo de R2, vamos a ponerlo aquí, que como bien sabéis, vamos a quitar esto, luego calculamos la velocidad. Vale. El módulo de R2 en este caso sería raíz de 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, que es 64 más 36, que esto es 100 y sería 10. Entonces esto sería 10 metros, ¿vale? Lo que me guía esa distancia que hay ahí. Y para R1 tendríamos 2i y 3j. 2i y 3j. ¿Ves? Vamos a ponerlo en otro color. Como veis aquí ya no tiene, en este caso, el mismo sentido.
ya está cambiando el sentido con el tiempo. No solo cambia el módulo, sino también el sentido. En el anterior veíamos que un vector, ¿vale?, era o bien la extensión parecida del otro, o bien que el vector que se encontraba en la posición primera, ¿vale?, formaba parte o estaba proyectado en el vector que se encontraba también en la posición 2. Eso también me llevaba a intuir a ver claramente que estaba hablando de un movimiento rectilíneo. Aquí, como veis, va cambiando el sentido, no solo el módulo. Con lo cual, esto es importante, esto es a tener en consideración, ¿vale? Ya no estamos hablando de un movimiento rectilíneo. Aquí tendríamos R2, vamos a poner, hemos dicho metros aquí, perdón, R2. Vamos a calcular, perdona que me pierdo, vamos a calcular R1, vale, entonces en valor absoluto. Entonces tendría la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto es 4 más 9, que son 13. 13 metros. Bueno, pues lo ponemos aquí. Esto es R1 y su módulo es raíz de 13 metros, ¿vale? Pero como veis, ya no tiene la misma orientación que el vector de la posición 2. Es decir, al pasar de 1 a 2, no solo lo que sucede es que cambia el módulo del vector posición, sino que está cambiando también, en este caso, el sentido del mismo, ¿vale? Bien, lo que decíamos, la velocidad media, ¿vale? Pues la velocidad media, lo volvemos a escribir, es la variación entre las dos posiciones, la variación de posición, que es la trayectoria, y la variación de tiempo, es decir, la diferencia entre el tiempo transcurrido cuando me encuentro en la posición 2 y el tiempo transcurrido cuando me encuentro en la posición 1. AR, lo podemos ver aquí, sería lo mismo que R2 menos R1. Entonces, aquí esto es importante, R2 tengo 8i más 6j menos 2i más 3j. Y entonces esto quedaría 2 menos 2 son 6i, lo voy a poner aquí, y menos más 3j, ¿vale?, metros. Si yo esto lo divido entre 2 menos 1, que son los segundos transcurridos, me queda que es 1, 6i más 3j metros segundos, ¿vale? Si represento mi vector velocidad media entre estas dos posiciones, tendría 6i y 3j por aquí. Es decir, este sería el vector v medio, ¿vale? Y su módulo, si lo queréis hacer, pues bueno, el módulo v es la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es 36, más 9, que son 45. Bueno, pues sería la raíz de 45 metros segundos. Raíz de 45 metros segundos. ¿Vale? ¿Veis? Que además el vector velocidad, en este caso velocidad media, perdón, entre estas dos posiciones, tampoco se proyecta ni es coincidente con ninguno de los vectores de posición, puesto que la velocidad en este caso está cambiando de sentido. Bien, pues vamos al siguiente apartado. Imaginaos que nos piden ahora lo que siempre, la velocidad instantánea, es decir, la velocidad en un determinado punto. Primero voy a obtener la función de la velocidad, ¿vale?, en función del tiempo. Para ello hay que derivar la posición en función del tiempo con respecto al tiempo. Y como bien sabéis, esto sería 4t. Estoy aplicando reglas de derivación, doy por hecho que están sabidas, ¿vale? Porque si no, lo que sucedería es que tendríamos poco bagaje matemático, ¿vale? Estas son sencillitas. Perdón, más 3, más 0j. Sería más 0j. Perdón, no 3j, sí, más 3j. Muy bien. Como veis, la velocidad sobre el eje Y no va a variar, la que varía sobre el eje J, y eso es lo que va a hacer cambiar tanto el módulo como la dirección y sentido de la velocidad. Vale, entonces, si yo calculo v a los 2 segundos, sería
4 por 2 i más 3j, que es lo mismo que 8i más 3j metros segundo. 8i más 3j, vamos a pintarlo de otro color. Vamos a pintarlo de negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más 3j. Bueno, esto voy a pintar, quizás voy a ponerlo aquí, mejor, ¿vale? Porque para que no nos guiemos. Ahí tenemos la velocidad media. Vale. Aquí esto me sirve para ver que los vectores de posición no se superponen, por lo tanto hay un cambio de sentido en el movimiento, ¿de acuerdo? No está dirigido siempre al mismo sentido y que evidentemente como no está dirigido al mismo sentido, pero es un movimiento rectilíneo, tampoco el vector velocidad media se encontraría proyectado sobre ninguno de los vectores, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver con velocidad instantánea. Tengo para V2, 8i y 3j. Y 1, 2, 3. Vale. Esto sería V2. Vale, si cegamos el módulo de V2, vamos a ponerlo aquí, módulo de V2, sería la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 3 al cuadrado, esto 8 por 8 es 64, más 9 son 73. Bueno, pues esto mide raíz de 73 metros segundos. El módulo de V2. Vamos a calcular V1. Vale, entonces V1 sería sustituir en esta expresión mi velocidad para un segundo. Entonces sería 4 por 1 y más 3j. Y esto es V1 es 4i más 3j metros segundos. Vale, entonces tendríamos 4 y 3. Vamos a ponerlo de otro color. Vamos a ponerlo en rojo. 4 y 3. ¿Vale? Entonces veis cómo va cambiando no solo el módulo de la velocidad, sino también el sentido. ¿Vale? Lógicamente, para que cambie el sentido del movimiento, tiene que cambiar el sentido de la velocidad. Si no cambia el sentido de la velocidad, pero cambia el módulo, cambiaría simplemente el valor de la velocidad, pero no el sentido, en este caso, del movimiento. ¿Vale? Bien, aquí tengo, esto es V2, lo hemos dicho, esto es V1. Bueno, pues en V1, vamos a ver, bueno, que me guío con los colores. A ver, esto es V1, y vamos a ver cuánto vale el módulo. El módulo de V1, pues bueno, sería raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, que esto es 16 más 9, que es 25, con lo cual serían 5 metros segundo. 5 metros segundo. Vale. Bueno, pues ya tengo la velocidad en el punto 2, en el punto 1, la posición en el punto 2, en el punto 1, la velocidad media, ¿vale? Y ahora en este caso, como vemos que varía la velocidad, pues tenemos que aplicar, ¿vale?, la aceleración. ¿Vale? Calcular la aceleración. Si a mí me pide la aceleración media, y creo que voy a borrar, voy a borrar esto. ¿Vale? Vosotros, como ya lo tenéis en el vídeo, si os hiciera falta el tener que echar un vistazo a lo que hemos puesto anteriormente, rebobináis, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Este es el azul, sí. No nos liemos con los colores. Vale, entonces, aceleración media. Y aceleración media, por definición, es la diferencia de velocidad en el punto 2, a los 2 segundos, perdón, menos la diferencia de velocidad que lleva el móvil cuando ha transcurrido un segundo, entre la diferencia de tiempo. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería mi velocidad media? Ya lo vemos, V2, en este caso tendríamos 8 y más 3j menos, eso es la diferencia de velocidad, 4i más 3j y 2 menos 1 segundos.
Esto sería metros segundos, metros segundos. Mi aceleración media, en este caso, tendría 8 menos 4, 4. 4 entre 1 a 4. 3 menos 3, 0. ¿Vale? Y si os dais cuenta, en este caso sería 4i metros segundo al cuadrado. 4i metros segundo al cuadrado. Esa sería mi aceleración media. Si yo represento la aceleración media, como veis, no depende del tiempo, lo cual quiere decir que en el momento... A ver, perdón. No he dicho nada. Tengo 4i metros segundo al cuadrado. No he dicho nada, perdón. Vale, entonces esa es mi aceleración media entre esos dos puntos. Y hemos dicho que es 4i. Bueno, pues 4i sería por aquí. Aquí tendría mi aceleración media, que sería 4i, y que además su valor es 4. ¿Vale? Sería 4 la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 0 al cuadrado vale 0, entonces aquí coincide, sería 4 metros segundo al cuadrado. ¿Vale? El valor sería 4 metros segundo al cuadrado. ¿Vale? Bien, ahora me dice cuál es la aceleración en el punto 2 y cuál es la aceleración en el punto 1. ¿Vale? Pues bueno, la aceleración en el punto 2 y en el punto 1, si calculamos, hay que calcular la aceleración instantánea. Para ello, voy a seguir borrando. Vale. Y mi aceleración instantánea, en este caso, habría que calcular primero la aceleración en función del tiempo, que es la variación de la velocidad, la función de la velocidad en función del tiempo con respecto al tiempo. Vale, entonces, la velocidad con respecto al tiempo lo tengo aquí. Entonces, ¿qué sería? 4i, con lo cual coincide 4i metros segundos. Veis que en este caso la aceleración es independiente del tiempo, con lo cual la aceleración no varía. La aceleración media y la aceleración instantánea coinciden, es decir, es la misma en cualquier punto. ¿Vale? Bien, pues una vez que en este caso vamos a tener un movimiento que es uniformemente acelerado, quiere decir que la aceleración permanece constante. Pero ya hemos dicho que no es rectilíneo, el que describe entre esas dos dimensiones, ¿de acuerdo? No sale una línea recta. Vamos a ver qué tipo de movimiento es. Vale. Para saber qué tipo de movimiento es, así que ya sí, voy a borrar todo. Como siempre, ponemos la x y la y en forma de ecuación paramétrica. Ecuación paramétrica. Es decir, x y en función del tiempo, pero no olvidemos, x aquí sería 2t cuadrado y sería 3t. No olvidemos que lo que os decía anteriormente, que esto lo único que yo sustituyo para un tiempo t, por ejemplo para 1, como vimos, para un segundo, y me sale el punto 2, no el vector 2i, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso estamos hablando del punto con respecto al origen que se encuentra el objeto o el móvil, pero no cuál es el sentido y la dirección de dicho movimiento. Vale. Entonces, ahora vamos a poner y en función de x, ¿cómo sustituyendo? Bueno, pues si voy a poner que y en este caso que y partido 3 es igual a t, sustituyo x es igual a 2 por y partido 3 al cuadrado, y esto es lo mismo que x es igual a 2 por y cuadrado partido 9, que es lo mismo que x es igual a 2 novenos por y cuadrado. Si os dais cuenta, esto es una función cuadrática, ¿vale? En las funciones cuadráticas, la representación gráfica era una parábola, ¿vale? Esta va a ser abierta hacia arriba. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que bueno, que lo tenemos cambiado, ¿vale? Lo tendríamos cambiado. Vale, entonces, lo que sucedería es que la parábola es como si fuera, ¿vale? Vamos a poner el eje X aquí y aquí, ¿vale? Entonces, es positivo, vamos a poner, bueno, en el 0, 0 y la parábola que escriba, y sería algo así, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo a esto le doy la vuelta y pongo aquí la y, como tengo aquí y la x, el movimiento escribiría algo parecido así. Veis que no es una línea recta, por lo tanto tenemos un movimiento de tipo parabólico, de tipo parabólico, con su correspondiente máximo y su correspondiente, ¿vale? Esto es el típico
movimiento que efectúan, por ejemplo, cuando lanzamos un cohete o cuando lanzamos un objeto, ¿vale?, con un determinado ángulo con respecto a la horizontal, que estará sometido a la aceleración que nosotros, o que está aplicada sobre el eje X. Si no hay aceleración, imaginaos que la velocidad constante, que es lo que nos estaba saliendo un poco aquí, ¿no? Porque la única, en este caso, que hay aceleración es sobre X. Bueno, no hay aceleración sobre el eje Y. Vale. Pero en el otro caso puede ser que el misil prácticamente lo lancemos con una velocidad, hay rozamiento y demás, pero bueno, en el eje X se suponga la velocidad constante y aquí sí que varía en el eje Y porque existe la aceleración de la gravedad. Entonces se escribe un movimiento parabólico al lanzarlo con un determinado grado diferente de 90 grados con respecto a la horizontal. Si lanzamos con 90 grados tenemos un movimiento en una sola dimensión que sería la vertical. Vale, bueno, pues con estos dos programas espero que os haya sido un poco aclaratorio para ver lo que es realmente diferenciar un punto, una posición, con respecto al vector de posición, la velocidad media y velocidad instantánea, aceleración media, aceleración instantánea, y lo que es un movimiento rectilíneo, o un movimiento como en este caso que no rectilíneo, que sería un movimiento curvilíneo. Vale, pues bueno, sin más, me despido de Ciencia Infinita, espero que os haya servido, y nos vemos en la siguiente videoclase. Recordad que nos podéis seguir a través de nuestro canal en YouTube, en breve haremos un blog, y nos podéis mandar mediante cualquier comentario relacionado con este vídeo, con cualquier otro, consultarnos cualquier duda, o bien a nuestro correo electrónico, o bien en nuestra página de Facebook, ¿de acuerdo?, por donde queráis, ¿vale? Así que sin más, me despido y nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo.